La descolonización de la justicia dentro del monstruo invisible de la injusticia institucionalizada, justicia comunitaria. Por Peña Mora José Gabriel, estudiante del 10º semestre de Estudios Jurídicos, Mérida, Venezuela. Las líneas posteriores inicialmente estaban destinadas a hablar sobre la justicia comunitaria. Sin embargo, creo menester entender primeramente algunas categorías epistémicas que podrán ensanchar nuestro marco categorial desde el punto de vista de la justicia, para poder comprender otros elementos determinantes que de alguna manera han legitimado el orden social, cultural, jurídico de los distintos tiempos históricos. En este sentido, la importancia de reconceptualizar la justicia como nueva categoría que responda al clamor histórico de un pueblo oprimido, pobre, desdichado y víctima del colonialismo, capitalismo y patriarcado, incluso la religión y el derecho mismo. Desde que existen relaciones humanas a través de la historia, hombres y mujeres se han cuestionado de manera incesante la categoría justicia, normas de conducta y leyes que determinan el comportamiento de una sociedad, partiendo desde preceptos de justicia, desde el método lógico formal, netamente eurocéntrico, hasta las formas de vida de nuestros pueblos ancestrales, donde fueron aniquiladas contradictoriamente por procesos de civilizaciones posteriores. La edad antigua, con las distintas civilizaciones occidentales y orientales, aportaron desde los centros de poder la cuestión de la justicia y el derecho, tales como los griegos, los egipcios, los hebreos, el pueblo hindú, Mesopotamia y Babilonia, los pueblos hititas, siendo la Roma antigua y la Roma imperial encargadas de sistematizar y crear distintas leyes y preceptos jurídicos que aún en nuestros días tenemos vestigios altamente pronunciados. Estas leyes creadas e impuestas desde el poder hegemónico, con contextos sociohistóricos de grandes desigualdades sociales, la Edad Media donde se profundizan las contradicciones y los conflictos, el tema de la justicia y el derecho se vincula a la religión con pretensiones más pronunciadas de dominación y poder, desigualdad social, entre otros. ¿Qué percepción de la justicia y el derecho tendrían los pueblos ancestrales que hacían vida en este mismo contexto histórico, pero de este lado del mundo? Desde los que no existíamos, desde los invisibles. Podría atreverme a decir que estas comunidades apartadas por grandes extensiones de tierra y mar la estaría caracterizando más tarde el canciller José Tomás Moros en su libro de Utopía, una comunidad pacífica que establece la propiedad común de los bienes en contraste al sistema de propiedad privada y la relación conflictiva entre las sociedades europeas contemporáneas a Tomás Moros. Por cierto, hablando de justicia, cierra el oscurantismo del medioevo con lo que fue el mayor desastre demográfico de la historia humana, el mayor genocidio, la invasión de América. En tal sentido, esta disertación ilustra de manera sencilla desde la indignación la praxis del mundo occidental con relación a la justicia, el derecho, incluso la religión, como formas de justificar la dominación, la explotación, la intolerancia y el exterminio de otras civilizaciones. Esa semilla del mal, que ya se había sembrado, nace un organismo que llevaría para quedarse, un feto deformado que estaba llamado a ser una especie de sanguijuela y que dominaría además por mucho tiempo el destino de la dirección del orbe. Había nacido el capitalismo. Un capitalismo que nos marcaría los próximos 500 años. La guerra ya no sería por la independencia de las naciones, del Cono Sur. Iba a ser precisamente en contra de ese mal que ha corroído a toda Sudamérica y el mundo entero, pero que ahora de una manera mucho más salvaje. En este orden de ideas, el conocimiento también ha sufrido sistemáticamente las injusticias del poder hegemónico mundial, por cuanto la creación del derecho positivo y las ciencias del conocimiento eurocéntrico han legitimado ese orden mundial hasta nuestros días. En este aspecto, cabe resaltar lo establecido por Boaventura de Sousa Santos en su conferencia ¿Por qué las epistemologías del sur? Boaventura plantea que las epistemologías del sur son un intento de contar otra historia, de la perspectiva de los que han sufrido sistemáticamente las injusticias del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado. Las epistemologías del sur no son otra cosa sino un reclamo, el reclamo de la validez de otros conocimientos más allá del conocimiento científico eurocéntrico, desde la perspectiva de los que han sufrido. Nos podemos preguntar ¿por qué necesitamos epistemologías del sur? Y entonces la segunda idea de la charla del mismo Boaventura resume que no hay justicia social global sin justicia cognitiva global. En este sentido, Venezuela marcó un quiebre histórico en la creación de un instrumento jurídico adaptado a los nuevos tiempos. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que llegó con el fin supremo de refundar la República y reivindicar la deuda histórica de nuestro pueblo en materia de justicia social, democracia participativa y protagónica, cambiando la concepción del viejo Estado de Derecho a un Estado democrático y social de derecho y de justicia establecido en el artículo 2 de la misma Constitución. Las bases han sido sentadas teóricamente desde el plano jurídico, con la creación de esta Constitución y algunas leyes que enaltecen ese sentimiento de justicia social, de verdadera soberanía popular. Sin embargo, el sistema jurídico imperante, caracterizado por el clasismo, el racismo y mercantilismo, aún está enclaustrado en toda nuestra institucionalidad, en nuestras mentes, en nuestro acervo cultural, en esas rémoras del pasado aún
están en todos los rincones de nuestra sociedad, un derecho concebido para mantener el status quo de las cosas, leyes coercitivas iguales para contextos distintos. De manera tal que hablar de justicia comunitaria es recoger una alternativa cotidiana al sistema de justicia formal imperante, burocratizado, mercantilizado y notoriamente racista, que evidentemente en la realidad concreta no ha dado respuesta oportuna al clamor histórico de nuestras comunidades en materia judicial y en materia de justicia desde la complejidad de la totalidad, es decir, desde la corresponsabilidad en el ejercicio de la ciudadanía, desde incluso estando revestidos de constitucionalidad, podamos desde el poder popular o la organización comunitaria construir nuevas formas de interpretar la justicia, medios alternativos a la resolución de procesos conflictivos cotidianos e incluso nuevas formas de relacionarlos con la otredad. Muchísimas gracias.